Hola amigos, ojalá tengan un muy buen día. Aquí con mi Exceliac. Y en esta ocasión vamos a inaugurar una nueva sección de este canal explorando el entendimiento de la Constitución específicamente de los Estados Unidos mexicanos, pero vamos a ver tanto rasgos filosóficos, cómo se fueron planteando las constituciones, ese orden de poder, para, como meta tener el entendimiento lo mejor posible para tomar mejores decisiones en nuestra vida. En este caso comenzamos con la exploración de lo que es la Constitución y empezamos. Vivimos entre reglas, reglas que muchas veces no vemos, no cuestionamos y ni siquiera pensamos de dónde salieron, pero que aún así influyen en casi todo lo que hacemos. Lo que podemos hacer, lo que no, lo que se considera legal y hasta lo que entendemos por justicia. Entre todas esas reglas hay una que ocupa un lugar central, la Constitución. Pero entonces, ¿qué es realmente una Constitución? No es solo un libro de leyes, tampoco es únicamente una lista de artículos escritos en lenguaje formal, y mucho menos es un tema reservado para abogados, jueces o políticos. La Constitución es, en el fondo, la forma en que una sociedad decide organizarse a sí misma. Es como el marco general sobre el que se construye todo lo demás. Si el país fuera una casa, la Constitución sería la estructura principal. Las columnas, los cimientos y las reglas básicas que impiden que todo se venga abajo, en teoría. Este es nuestro punto de partida. Si revisamos la historia, vemos que las sociedades no siempre tuvieron constituciones como las conocemos hoy. Durante siglos, el poder se justificó por la costumbre, la religión, la tradición o simplemente la fuerza. Había reyes, imperios y sistemas jerárquicos donde las reglas no estaban pensadas para aplicarse a todos por igual. A veces la palabra del gobernante valía más que cualquier norma escrita, pero eso cambia con la modernidad. Las revoluciones modernas, como la independencia de Estados Unidos o la Revolución Francesa, empujaron una nueva idea, y una bastante fuerte. El poder no debe ser absoluto, sino limitado. Y además, esas limitaciones deben quedar escritas. Es decir, el gobierno no puede hacer lo que quiera solo porque sí. Tiene que existir un marco que diga qué puede hacer, cómo puede hacerlo y hasta dónde llega su autoridad. Ahí nace la Constitución moderna. No como un simple texto decorativo, sino como un intento de poner orden donde antes mandaba la voluntad de unos cuantos. En otras palabras, pasar de gobernar quien puede a gobernar quien está legalmente limitado. ¿Qué busca una constitución? Aquí aparece una tensión interesante. Por un lado, la constitución busca ser universal, quiere aplicarse a todas las personas por igual. No importa si alguien es rico o pobre, famoso o desconocido, funcionario o ciudadano común. En teoría, todos están bajo las mismas reglas. Pero por otro lado, la Constitución también es histórica. No cae del cielo, ni nace en laboratorio. Surge dentro de un momento específico, con conflictos concretos, necesidades particulares y luchas reales. La Constitución mexicana de 1917, por ejemplo, no apareció de la nada. Nació después de una revolución, en medio de desigualdades muy fuertes, con concentración de tierras, explotación laboral y tensiones políticas enormes, entre muchas otras cosas. Entonces, no es solo una norma abstracta, también es una respuesta a problemas concretos. Por ejemplo, cuando el artículo 27 habla de la propiedad de la tierra, no está diciendo solamente esto es tuyo o esto no es tuyo. Está respondiendo a una historia de haciendas, despojo y desigualdad agraria, donde esto es tuyo se entiende de una forma. Y cuando el artículo 123 reconoce derechos laborales, no lo hace por pura amabilidad del Estado, sino porque había jornadas brutales, salarios miserables y trabajadores sin protección real. Suena conocido. O sea, la Constitución no solo dice que debe ser el país, también revela contra qué problemas fue escrita. ¿Cómo está constituida una constitución?
Si lo observamos estructuralmente, una constitución suele tener tres grandes componentes. La parte dogmática establece los derechos y principios. Aquí se habla de lo que se considera valioso, protegido o fundamental. Por ejemplo, la libertad de expresión, el derecho a la educación, la igualdad ante la ley o la protección a la propiedad. La parte orgánica organiza el poder. Ahí se explica quién gobierna, cómo se divide el poder y qué funciones tiene cada autoridad. Por ejemplo, qué hace el Congreso, qué hace el Poder Ejecutivo, qué hace el Poder Judicial y cómo se relacionan entre sí. La parte procedimental o de reforma permite modificar la Constitución. Esto es sumamente importante, porque ninguna sociedad se queda quieta para siempre. Cambian los problemas, cambian las necesidades y también cambian las ideas sobre justicia. Y no solo de justicia. Esto no está puesto al azar. Es como si la Constitución respondiera a tres preguntas muy básicas. ¿Qué valoramos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Y cómo cambiamos? Por ejemplo, cuando la Constitución protege la libertad de expresión, está diciendo esto importa. Cuando divide el poder en distintos órganos, está diciendo no queremos que todo se concentre en una sola persona. Y cuando establece mecanismos para reformarse, está aceptando algo muy humano. Las sociedades aprenden, se equivocan y también pueden corregirse, así como sus ideas. Lo que se está expresando en la idea de libertad, puntualmente, está diciendo esto importa, pero ¿qué es lo que importa dentro de la libertad? ¿Qué entendemos por libertad? ¿Cómo se hacen las constituciones? Aquí entra otro punto clave. Las constituciones no suelen escribirse en tiempos de calma absoluta, más bien aparecen en momentos de ruptura, en revoluciones, independencias, crisis profundas o reacomodos sociales importantes. Por eso, normalmente surgen de asambleas constituyentes, que en teoría representan a la sociedad en una democracia. En teoría, claro, porque la realidad muchas veces es más complicada. Una asamblea puede hablar en nombre del pueblo, pero eso no significa automáticamente que todo el pueblo haya estado realmente representado. A veces participan ciertas élites, ciertas corrientes políticas o ciertos grupos con más poder que otros. Y entonces aparece una pregunta incómoda pero necesaria. ¿La Constitución representa a todos? ¿O representa, al menos en parte, el resultado de una correlación de fuerzas? Porque aunque se presente como una norma general y neutral, detrás de su redacción siempre hay intereses, siempre hay ideologías y siempre hay disputas. Lo que tenemos que pensar es ¿de dónde vienen esas ideologías, esos intereses? Por ejemplo, no es lo mismo una constitución pensada para proteger al Estado por encima de todo que una diseñada para reconocer derechos sociales amplios. Tampoco es igual a redactar en un contexto autoritario que redactar en una revolución con fuerte presión popular. Aquí hay diferentes formas de entenderla. Dependiendo del enfoque, la Constitución puede verse de distintas maneras. Desde una visión jurídica, es un sistema de normas. Es el documento supremo que organiza el resto del orden legal. Bajo esta mirada, todo lo demás debe ajustarse a ella. Desde una visión política o materialista, la Constitución también puede entenderse como una expresión del poder real. Es decir, no solo dice cómo debería funcionar el país, sino qué fuerzas lograron imponerse en un momento histórico. Y desde una visión filosófica, puede verse como un proyecto de sociedad. No solo regula conductas, sino que también expresa una idea de ser humano, de justicia y de conveniencia, como veníamos diciendo antes. Por ejemplo, una constitución que pone mucho más énfasis en derechos sociales está mostrando una cierta dignidad o idea de dignidad humana y de responsabilidad colectiva. En cambio, una más centrada en la libertad individual puede estar reflejando otra concepción distinta del orden social. Y aquí está lo interesante de este recorrido. No vamos a quedarnos con una sola lectura, vamos a analizarlas lo mejor posible para que cada una
muestre una parte distinta y con ello identificar problemas. Este es el inicio del camino. Vamos a entender la Constitución mexicana, no para memorizarla como artículos, como si fuera una lista de compras. Es aprender a leer las ideas que están detrás de las normas, los conflictos que intentan resolver, las tensiones entre libertad, autoridad y justicia, y también las limitaciones que el propio texto tiene. Porque sí, la Constitución intenta ordenar la sociedad, pero siempre la sociedad resulta más compleja que cualquier texto. Un artículo puede decir una cosa muy clara, pero su aplicación real puede depender de jueces, instituciones, intereses políticos, contexto social y hasta de quien tenga acceso a defender sus derechos, evidentemente. A veces las normas existen, pero la realidad va varios pasos atrás. Y ahí es donde empieza lo más interesante del análisis. Esta es apenas la introducción, el video de inicio para dar pie a la construcción, primeramente, de la idea de constitución, sus partes, entender cada una de ellas, pasando como es debido a través de su historia, analizando sus ideas y en última instancia analizar la propia Constitución mexicana con las herramientas que fuimos construyendo. A partir de aquí vamos a ir desmenuzando sus fundamentos filosóficos, sus corrientes ideológicas, sus contradicciones internas y su aplicación real en la vida cotidiana. No solo para saber qué dice la Constitución, sino para entender por qué existe, qué intenta resolver y qué significa vivir bajo ella. Porque al final, una Constitución no es solamente un texto solemne que se consulta de vez en cuando. Es una especie de mapa del poder. Siempre nos rige. Es un mapa de los derechos y de las reglas que nos envuelven, aunque muchas veces ni nos demos cuenta. Y con esto nos despedimos. Gracias por haber estado hasta el final. Si te gustó, por favor comparte, dale like y suscríbete a este canal para llevar la línea de este contenido y todos los demás que estaremos subiendo en proximidad. Sin más por el momento, te agradezco y que tengas un excelente día.